decidido estudiar la escuela sabática, hermanos. Y a todos los hermanos que nos puedan estar viendo, les invitamos a que opinen de la escuela sabática. Amén. La lección se titula Misión. Amén. Amén. La lección número 5 se titula Misión. El texto para aprender dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, di a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. Amén. La lectura bíblica que tenemos: Romanos 12, del 3 al 8, Efesios 4, 11 al 15 y Hechos capítulo 2, del versículo 42 al 48. Amén. Vamos a leer la última cita que tenemos ahí, porque es la última que tenemos. Así es de que les invito, las otras ya las vimos, y esta les invito a que la leamos. Amén. La lectura que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Amén. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Hermanos, vamos a leer el versículo 42 al 48. Hechos 2, del 42 al 48. Amén. Amén. Dice así: y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino gran temor a toda persona, y muchas maravillas y señales hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que había de ser salvos. Amén. Hermanos, en esta tarde, vamos a estudiar la lección número 5, que se titula Misión. Yo les invito a que vayan al propósito de la lección. Y el propósito de la lección dice de esta manera: captar el llamado. Captar el llamado y la voluntad de Dios. ¿Sí? Amén. Captar el llamado y la voluntad de Dios para su iglesia, a fin de equipar al cuerpo para hacer la obra del ministerio. Amén. Vuelvo a leer, hermanos. Captar el llamado, esa es la primera división que vamos a hacer en el propósito de la lección. Y la voluntad de Dios. Son dos cosas diferentes: el llamado y la voluntad de Dios. A los apóstoles les dijeron: sígueme. Y después el maestro por 3 años los estuvo enseñando para que supieran exactamente cuál era la voluntad. Amén. Y esa voluntad es para su iglesia. Ahora, ¿cuál es el propósito y cuál es el llamado? Número 1, es muy importante esto: para equipar. Amén. Subrayen la palabra equipar, por favor. ¿A quién van a equipar el llamado y la voluntad de Dios? Al cuerpo.
sea la iglesia. ¿Para qué van a equipar a la iglesia? Para que la iglesia realice la obra del ministerio. Tenemos mucho que entender el propósito de la elección. Vámonos de nuevo paso por paso. Captar el llamado. Desde ahí está el problema. No todos captan el llamado, hermanos. No todos escuchan a Cristo. Y si no escuchan a Cristo, tampoco van a escuchar la voluntad de Dios. Ahora, si nosotros hemos escuchado a Cristo y hemos escuchado la voluntad de Él, entonces vamos a entender que la iglesia tiene que ser equipada. ¿Sí? ¿Cómo podríamos decir eso de otra manera? Que la iglesia sea equipada. Supongamos que a la iglesia le dice Dios, vamos a suponer, ahora ustedes van a jugar básquetbol. Es un ejemplo. ¿Qué necesitamos para jugar básquetbol la iglesia? A ver, díganme, si nosotros estamos aquí en este lugar y Dios nos llamó y nos dice, ahora ustedes van a jugar básquetbol. Para eso los he llamado, es un ejemplo, hermanos. Quiero valerme de este ejemplo para enseñar. ¿Qué necesitamos los que estamos ahorita para jugar básquetbol? Díganme una cosa, díganme. El balón. ¿El balón de qué? ¿Cualquier balón? ¿Un balón de fútbol? ¿Un balón de béisbol? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser el balón, hermanos? El balón apropiado para jugar básquetbol. Porque nos dijeron, tú vas a jugar básquetbol. Amén, ¿se está entendiendo? ¿Qué más vamos a necesitar para jugar básquetbol? ¿Qué más necesitamos? Ya tenemos el balón. La canasta. Necesitamos la canasta. ¿Y dónde está esa canasta? ¿En cualquier parte está esa canasta? ¿O está en un lugar específico? Está en una cancha. Una cancha que tiene ciertas medidas y que tiene ciertas reglas, y que nosotros tenemos que entender que si somos llamados a jugar básquetbol, tenemos que entender esas reglas para poder jugar bien al básquetbol. Amén, hermanos. Más o menos es el llamado de la iglesia. Dios nos ha llamado para que hagamos la voluntad de Cristo. Y la voluntad de Cristo es de que nosotros seamos equipados. Es decir, nos dicen, tú vas a trabajar aquí, pero Dios nos va a dar un equipo adecuado para realizar tal trabajo. Amén. ¿Qué trabajo vamos a hacer? La obra del ministerio. Ahora, las citas bíblicas nos dicen claramente lo que nosotros necesitamos hacer para salir a hacer la obra del ministerio. Amén. Tenemos que captar el llamado primero. Tenemos que entender la voluntad de Dios para que podamos entender cómo vamos a ser equipados y con ese equipo hacer la obra del ministerio. Es un asunto complicado lo que tenemos que hacer. Tenemos que entender que Dios nos ha llamado a hacer un trabajo, pero ese trabajo es especial. Hermanos, no vamos a jugar básquetbol. La iglesia tiene que predicar el evangelio de Cristo. Esa es la gran encomienda. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Pero ¿cómo vamos a realizar ese trabajo? Bueno, necesitamos hacer el trabajo de la siguiente manera. Ahora, quiero que vayan conmigo a leer los textos bíblicos y ustedes me dicen si lo que estamos haciendo de predicar el evangelio
Seamos sinceros, hermanos. Donde quiera que usted esté en la iglesia, sea sincero. Lo que está haciendo Cristo para equiparnos, ¿lo están haciendo la iglesia? ¿Lo estamos haciendo en la iglesia? Efesios capítulo 4 del 11 al 15. Vamos a analizar la primera lección, la primera cita bíblica. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 15, por favor. ¿Listos, hermanos? Amén. Bueno, antes de que vayamos allá, voy a leer la introducción de la escuela sabática y luego vamos a ir viendo el primer pasaje, el segundo y el tercero para entender lo que la iglesia debe de hacer y cómo debe de hacerlo. Ahora, hermanos, piensen y analicen si lo que está aquí es lo que estamos haciendo en nuestras iglesias. Amén. ¿Se entiende el llamado en esta mañana, en esta tarde? Introducción. Uno de los milagros que sobreviene del nuevo pacto es la iglesia. El cuerpo de Cristo es llamado a reproducirse haciendo discípulos a todas las naciones. También es llamado a equiparse a sí mismo para la obra del ministerio. Vean, hermanos, la iglesia, subrayen esa parte, por favor, donde dice, también es llamado a equiparse a sí mismo para la obra del ministerio. La iglesia se debe de equipar a sí misma unos con otros para hacer la obra del ministerio. Punto y aparte, se requiere trabajo mantenerse centrado en la tarea de cuestión, la cual para el cristiano finalmente significa sostenerse en relación con Dios y promover su reino. El nuevo pacto incluye un llamado a perseverar en el cumplimiento de nuestro llamado general de ministrar el evangelio y hacer discípulos. Hermanos, debemos de ministrar el evangelio y hacer discípulos. El proceso para esto se encuentra en Hechos capítulo 2, 42. La iglesia del primer siglo fue un organismo vivo que ministraba en su totalidad a la persona a través de la instrucción, la comunión y la adoración y el servicio amoroso. ¿Esto se está haciendo en la iglesia? ¿En las iglesias? ¿Se está dando la instrucción? ¿Hay comunión en la iglesia? ¿Hay adoración? ¿Hay un servicio amoroso dentro de la iglesia? ¿O es un servicio superficial? Punto y aparte, el libro de los Hechos registra el trabajo de la iglesia. Los apóstoles perseveraban en ministrar el evangelio pese a la oposición al ministerio. Era peligroso, desordenado y desalentador durante su etapa infantil, mas sin embargo creció. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No obstante, cuando miramos a la iglesia del siglo XXI de Norteamérica, algo había cambiado. El Señor aún quiere añadir personas a la iglesia. Cada día, sin embargo, la iglesia no está creciendo en Norteamérica. En su mayoría, las iglesias cristianas en Estados Unidos están únicamente manteniéndose o encogiéndose. Podemos concluir dos cosas, ya sea que el Señor no está agregando personas a su iglesia o su iglesia está haciendo algo que le impide hacerlo. Este escritor cree que la respuesta es lo último. Mediante el poder del Espíritu Santo, la iglesia primitiva fue consciente de la enseñanza, la comunión y la adoración y el servicio. Los seguidores de Cristo crecían en relación unos con otros a medida de que trabajaban juntos en el campo de la misión y adoraban a Dios juntos al ver el fruto que Dios llevaba a través de ellos por su Espíritu. Igual que Zorobabel en los días que Dios lo usó para guiar a los israelitas cautivos
De regreso a la tierra prometida, la iglesia primitiva también tuvo éxito en el ministerio. No con ejército ni con fuerza, sino con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, la razón por la cual la iglesia de Dios séptimo día desea convertir en realidad la misión de una iglesia formada por el espíritu en una realidad es debido a que solamente por medio de la formación del espíritu puede nuestro ministerio alcanzar su fin. La iglesia primitiva sabía esto, esperó en oración a Dios y llevó el fruto del espíritu, cuyo fruto nosotros somos parte siglos después. El éxito en el ministerio como iglesia en términos de Dios tiene como prerequisitos ser llena del Espíritu Santo y ser formada por el Espíritu. Solo así va a crecer. Amén. Si la iglesia no es llena por el Espíritu Santo, no es formada por el Espíritu Santo, no va a crecer. Si nosotros somos formados por el Espíritu Santo, entonces vamos a crecer. Amén. Ahora, vea la pregunta número 1. ¿Qué le impide a usted cumplir la voluntad de Dios en el ministerio? ¿Tuvo la iglesia primitiva impedimentos similares? ¿O qué posesión o qué poseían esos creyentes según Hechos 2, 42 al 48? Ahora, antes de ir a la pregunta número 1, vayamos a Efesios, ahora sí, capítulo 11, versículo 15. ¿Lo puedo leer? Sí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos de la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estrategia de hombre que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Amén. Hermanos, esta es la forma de organizar Dios a la iglesia y equipar. Ahora díganme, ¿se está cumpliendo? Veamos paso por paso. Miren, aquí yo veo dos grupos de creyentes. Versículo 11, y él mismo dio a unos, enumerémoslos. Primero dice que son apóstoles. Y luego dice que son profetas. Y luego dice que son evangelistas. Y luego dice que son pastores. Y luego dice que son doctores o maestros. ¿Cuántos dones dio Dios estratégicos? Para que esos dones, versículo 12, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Analicemos lo que está sucediendo. Pablo a los Efesios está nombrando 5 dones, 5 ministerios. ¿Cuáles son esos 5 ministerios? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, ¿y qué más? Y doctores. Maestros. Amén. Ahora díganme, ¿cuántos de estos dones estratégicos para
enseñar a todo el gran número, a todo el grueso de la iglesia. ¿Cuántos de estos dones están en la iglesia? Actualmente en nuestra iglesia, ¿cuántos están? De esos 5, ¿cuántos están en la iglesia? Enseñando, capacitando a la misma iglesia para que la iglesia haga la obra del ministerio. ¿Cuántos están, hermanos? Nomás 1. ¿Cuál es el que está en la iglesia? Que se mira mucho en la iglesia, hermanos, y que es el que lleva todo el grueso del trabajo. ¿Cuál es, hermanos? El pastor. De acuerdo a la Biblia, ¿cuántos deben de estar en la iglesia para que la iglesia sea edificada? ¿Cuántos, hermanos? 5 dones estratégicos. Los apóstoles, es decir, la doctrina que ellos dejaron. Los profetas, la profecía. ¿Qué otro? Evangelistas. Doctores existen en la iglesia. Miren, hermanos, nosotros hemos puesto muy arriba lo que es el pastor, pero junto con el pastor hay otros dones que deben de estar en la iglesia para que la iglesia sea edificada. Amén. Me estoy explicando aquí, hermanos. Si nosotros vamos a hacer y llevar una misión, y Dios dio su espíritu y dio los dones para que a través de 5 dones la iglesia sea equipada y enseñada, y nomás está 1, entonces el trabajo que vamos a estar haciendo va a ser deficiente. ¿Me estoy explicando? En todas las iglesias nomás hay 1, la mayoría nomás tiene 1. Esos son los pastores. ¿Y dónde están los evangelistas? Ellos son muy importantes en la iglesia para que edifiquen a la iglesia. Vea el versículo 12, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vea, si la iglesia no está perfeccionada, mucho tiene que ver que no haya estos dones en la iglesia. Si la iglesia no está haciendo su trabajo, mucho tiene que ver que no haya estos dones. Si hay estos dones, hermanos, entonces versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahora, pregunto, hermanos, ¿en la iglesia ya tenemos todos la unidad de la fe? ¿Ya tenemos todos la unidad del conocimiento del Hijo de Dios? ¿Ya lo conocemos? ¿Todos? ¿Ya la iglesia se puede medir a la estatura de Cristo, a un varón perfecto? Hermanos, los miembros de la iglesia ya están como Cristo, crecidos como Cristo, como lo fue Cristo en la iglesia. Ya no se andan peleando entre ellos, ya no andan diciéndose muchas cosas, ya no andan inventando cosas. La iglesia ya está como Cristo, ¿verdad? ¿O no? ¿O la iglesia le falta crecer? ¿Por qué será? Porque sé que hay muchos conflictos, hay muchos problemas, porque no estamos a la medida de la plenitud de Cristo, porque no hay evangelistas, nomás están los pastores, porque no hay doctores. ¿Y la iglesia dónde está? Amén, hermanos. Me estoy explicando aquí. Si somos bien edificados, entonces ya no vamos a ser niños fluctuantes, llevados y llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿verdad, hermanos? Ya no va a haber que venga este hermano o aquel hermano y empiece a cuentear de la... No, ¿por qué? Porque en la iglesia hay quien esté enseñando a los hermanos.
Amén. Hasta aquí, ¿alguien tiene una opinión? Dice la pregunta número 1. ¿Qué le impide a usted cumplir la voluntad de Dios en el ministerio? ¿Tuvo la iglesia primitiva impedimentos similares? ¿Qué poseían esos creyentes? A ver, vean lo que poseían esos creyentes. Hechos 2:42, hermanos. ¿Qué poseían? Hechos 2:42. ¿Lo tienen ahí? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Miren, hermanos, lo que tenía la iglesia primitiva. En la comunión, unos con otros. En el partimiento del pan. ¿Qué más? En las oraciones. ¿Lo tiene la iglesia hoy? ¿O no lo tiene? Una vez hicimos una reunión, hermanos, de iglesias. Y dijimos, todos vamos a llevar una misma comida. Y todos van a comer de ahí. Y algunos hermanos no quisieron la comida y trajeron mejor carne y unos los estaban viendo y ellos estaban comiendo carne y los demás pollo. El partimiento del pan no se cumple tampoco. En las oraciones, versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermanos, ahorita no hay temor de Dios. Les hablamos de Cristo y no creen porque no tenemos la organización. Porque no hay la unidad de la iglesia. Porque no está el mismo principio que imperaba en la iglesia primitiva. Espero que Dios nos ayude a la iglesia a poder seguir caminando y creciendo en el crecimiento. Versículo 43. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Verdad que sí? Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día. ¿En dónde, hermanos? En el templo. Ahora diga, perseveraban cada día en el templo. Cada día en el templo. Y todos están perseverando en el templo hoy. La iglesia no, ¿verdad? No están en la iglesia. Y si no están en la iglesia, luego van a echarle la culpa a la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que haber estos dones en la iglesia. Pregunta número 2. ¿Qué le impide a usted cumplir la voluntad de Dios en el ministerio? Hermanos, es una lista larga de lo que la iglesia no está haciendo. No hay temor. Pero que no se nos enferme la niña, ¿verdad? Que sí, o que se nos enfermemos nosotros, o que nos digan, vas a tener que hacerte unos análisis y ahí corremos a la iglesia a pedirle a Dios que nos ayude y que todo salga bien, ¿verdad? Hasta entonces tenemos temor. ¿Tuvo la iglesia primitiva impedimentos similares, hermanos? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que poseían esos creyentes? Estaban unidos, tenían en común todas las cosas y tenían temor de Dios. Pregunta número 2. ¿Hace énfasis su iglesia en el trabajo y metas de nuestra misión, hermanos? No, ¿verdad? Nos falta trabajar, nos falta muchos énfasis, nos faltan muchas metas. Pero que Dios nos ayude a seguir adelante en este asunto. Y no estamos hablando de iglesias locales, hermanos. Estamos hablando de iglesias locales y a nivel general.
hace énfasis su iglesia en el trabajo y metas de nuestra misión, como Efesios 4:11 al 15 describe la obra y meta y fuente de equipación. Hermanos, primero están 5 dones, escríbanle. Esos 5 dones ya los vimos, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son? Bueno, son apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y doctores, que deben de estar haciendo la obra de la edificación de la iglesia. Bueno, describe la obra y meta y fuente de equipamiento, como Efesios 4:11, 15 describe la obra y meta y fuente. Sí, ahí lo describe, hermanos. Dice que hay un grupo de creyentes que va a trabajar con la mayoría de los creyentes para que ellos sean perfeccionados, para que ellos hagan el trabajo y para que ellos lleguen a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo creo que nos está faltando mucho trabajo para hacer esto. Amén. Número 3, pregunta número 3. Vea cómo dice la pregunta número 3. ¿Qué es lo más crítico para nuestro trabajo de ministerio? Es decir, vamos a cambiar la palabra crítico y vamos a poner otra palabra. ¿Qué es más crítico para nuestro trabajo de ministerio? Cambie la palabra crítico. ¿Qué otra palabra ponemos ahí? Difícil. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante para nuestro trabajo del ministerio? ¿Qué obstáculos pueden interponerse en el camino? Hermano, ¿qué es lo más importante para que nosotros hagamos el trabajo en la iglesia, para que la iglesia sea edificada? Póngale el Espíritu Santo de Dios en la iglesia. ¿Sí? Lo más importante es el Espíritu Santo de Dios en la iglesia, para que a través del Espíritu Santo Dios equipe a todos para hacer el trabajo de la iglesia. ¿Qué obstáculos pueden interponerse en el camino? Zacarías 4:6. Vea, hermanos, Zacarías 4:6. Vayamos al libro de Zacarías, hermano. Y vea el versículo 4, el capítulo 4 de Zacarías. Zacarías 4. 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bien, ¿cómo vamos a realizar el trabajo? ¿Qué es lo más crítico, hermanos? No con espada, no con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. ¿Quién lo ha dicho? Lo ha dicho Jehová de los ejércitos. Debemos de pedir en oración y de buscar el Espíritu Santo, hermano. Amén. Ahora vayamos al libro de Hechos en el capítulo 1, versículo 8, y vamos a seguir corroborando esta frase. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Como dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De qué estamos ocupados la iglesia? A ver, hermanos, ayúdenme. ¿Qué actividades hace la iglesia hoy? Retiro de varones, retiro de femenil, retiro de jóvenes, ¿verdad?
¿Y sigue igual la iglesia o sí crece? No crece, hermano, sigue igual. ¿Qué necesitamos en la iglesia? ¿Qué necesitamos como primer énfasis en la iglesia? Buscar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo, hermanos, en la iglesia primitiva, ¿cuántos retiros de varones hubo? ¿Cuántos retiros de femenil hubo? ¿Cuántos cultos especiales había? ¿Cuántas reuniones super sábados había en la iglesia primitiva? En la iglesia primitiva había templos. ¿Dónde se reunían? En las casas. El templo nomás había uno y estaba allá en Jerusalén. No había muchos templos. Empezaron a abrirse de sinagogas, pero no había ni retiro de varones, no había ni que de esto, ni la última sesión de no sé quién. No había nada, hermanos, no había nada. No había ni cursos de entrenamiento, no había ni hermenéutica, no había nada, hermanos. ¿Qué existía? El Espíritu de Dios. Y todos trabajaban unidos y tenían temor de Dios, compartían su comida, a los que necesitaban los ayudaban, tenían en común todo y la iglesia crecía mucho. Hoy no estamos creciendo, tenemos convenciones, tenemos congresos, tenemos tantas cosas. Pero bueno, que Dios nos ayude. Pregunta número 4. Adelante, hermano. Estaba mencionando en eso. Como estaba diciendo aquí en la pregunta número 1 y en la pregunta número 2, dice que no podemos dar excusa buena porque anteriormente ya había estos problemas y aunque ya existían, y aunque no son iguales a los que tenemos, vienen siendo lo mismo dentro de nuestra iglesia. Sí. Entonces viene todo esto y luego viene y nos dice, nos habla también de cómo usted nos hace un énfasis de cómo no hay este tipo de evangelistas, de los que edifican, los que el servicio, la oración. Entonces me viene a pensar a que todo redondea en lo que usted ya viene y comenta. No tenemos en común que nos estamos alejando cada vez más de Dios. Aunque, así como usted dice, aunque muchas veces estamos las hermanas unidas, aunque muchas veces estamos las iglesias unidas, aunque muchas veces tenemos la misma identificación, regresa a lo mismo. No tenemos, no estamos enfocados en Dios. No estamos completos. Estamos una parte nomás haciendo. Entonces, no es tanto el que no crezca la iglesia, sino el que no hemos crecido nosotros mismos. Y luego todavía tenemos estas personas que dicen que son que muchas iglesias dirían, es que sí, no estamos con Dios, hay las gentes, pero no son líderes piadosos, no son líderes temerosos. Entonces ya después viene y nos da la observación, bueno, si no hay, si tú estás haciendo todo esto, lo que viene y te resta hacer es que ores a Dios, está con Dios y espera. Ahora, ¿la iglesia está sola? No. La iglesia está descuidando el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que da apóstoles, profetas, evangelistas. Ese es el Espíritu. Ahora, ¿en la iglesia habrá estos dones? Yo creo que sí, hermanos, pero no le estamos haciendo caso a nuestro Dios y la iglesia no está siendo edificada. Miren, nomás se busca un pastor. Perdón, yo no estoy hablando en contra de los pastores, ni estoy hablando en contra de que los retiros sean malos. Yo no estoy diciendo eso. No vayan a decir que no está hablando. No, yo no estoy diciendo eso.
Lo que yo estoy diciendo es que lo que estamos haciendo no tiene prioridad en la iglesia. Perdónenme, pero no tiene prioridad. Es importante en la iglesia, pero no es prioritario en la iglesia. ¿Qué es lo prioritario en la iglesia? Que tengamos temor y que busquemos el Espíritu de Dios y que se lo pidamos a Dios. Y que ya cuando tengamos el Espíritu de Dios, le hagamos caso al Espíritu de Dios. Hermanos, yo estoy seguro que en la iglesia existen evangelistas. Pero los hermanos están en la iglesia y no quieren trabajar. No estudian, no oran, no van a la iglesia. Miren, hermanos, muchos de los hermanos que se han retirado ahorita, Dios tenía su espíritu en ellos y les dio, seguro hay evangelistas en ellos, seguro hay doctores, seguro hay maestros, pero ya se fueron. ¿Dónde están? Y los que están en la iglesia están sentados y nomás son 3 o 4 los que están en la iglesia. El que toca, el que preside, el que predica, el pastor. Hermanos, estamos raquíticos en la iglesia. Estamos creciendo con puro... Bueno, ahora sí que de milagro está la iglesia parada. ¿Verdad? Estamos mal nutridos espiritualmente en la iglesia. Mal nutridos, hermanos. Díganme si no. Hay hermanos que se levantan a predicar y no predican nada más. No tienen el Espíritu de Dios. Y si uno les dice, hermano, tú no tienes el don para predicar, se enojan y se van. No tienen el Espíritu, no tienen el don para predicar y quieren estar predicando. No tienen el don para cantar y quieren estar cantando. ¿Me estoy explicando, hermano? No tienen el don para aconsejar y al contrario echan a perder el consejo. Hay un hermano que tiene problemas y llega un hermano que no tiene el don para aconsejar y que tiene el don para chismear. Hermanos, eso no sirve. Estamos mal en la iglesia. Perdón. Por eso. Ponemos a los ujieres que están en la puerta y un ujier que no tiene el don para recibir a los hermanos con su cara enojada y no sé qué tiene más tiene. Hermanos, no existe eso en la iglesia. Estamos cometiendo un error tremendo en la iglesia. Porque no estamos poniendo a los dones adecuados. El pastor tiene miedo de que se le vayan o de que ya no dé diezmos y entonces pone al hermano que está diezmando más porque él quiere predicar, pero si yo le digo que no, ya no va a diezmar y entonces no le temo al Espíritu de Dios. Quiero el dinero, pero no quiero el Espíritu de Dios. Es un ejemplo que me viene a la mente. Amén. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Y quien tiene el don no lo quiere hacer. Hermano, póngase, usted es extrovertido, hermana, usted es extrovertida, usted siempre tiene alegría, póngase ahí a recibir a los hermanos. No quiere, no lo hace. Y quien tiene el don de la predicación, le sale tantos problemas. Y quien tiene el don del doctorado tampoco, hermanos, no quiere ejercer. No le estamos haciendo caso al Espíritu de Dios. Pero la iglesia no crece y le echamos la culpa a todos. Nosotros los que estamos en la iglesia tenemos la culpa. Así es que cada uno tomemos nuestra responsabilidad y no seamos niños fluctuantes. Usted tiene el don de la predicación, usted puede predicar, debe de hacerlo, prepararse cada día más. Usted tiene el don de la sabiduría, usted puede prepararse. Usted tiene el don de la oración, debe de hacerlo sin buscar los dones que no le pertenecen, porque hay unos dones que se ven y otros que no se ven, pero nosotros buscamos la dirección del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Todos quieren estar tocando y no tocan bien. Hay unos hermanos que les dicen, hermano, pues ese no es su don, usted no se ponga ahí, y se enojan, ¿verdad? ¿A quién van a ministrar con mal cantos, hermanos? Con mal tocar las guitarras. ¿Qué está sucediendo en la iglesia? Amén, hermano. Si les empezamos a decir, se enojan. Tenemos mucho que arreglar. Pregunta número 4.
¿Le gustaría a usted que la iglesia fuese más como la iglesia primitiva descrita en Romanos 12, de 3 al 8? ¿Cómo no nos encantaría? Hermanos, yo un día pienso, oiga, que podamos comprar un terreno y muchos hermanos y estar allí todos, ¿verdad? A los hermanos que no tienen terreno o casita, que todos nos juntemos y compremos un terreno y que ahí estemos juntos, ¿verdad? Y que ahí compartamos juntos. No sé, me vienen a la mente muchas cosas que podamos hacer juntos, hermanos. Pero no estamos juntos. ¿Le gustaría a usted que la iglesia fuese más como la iglesia primitiva descrita en Romanos 12, 3 al 8? Claro que sí, ¿verdad? ¿Ya lo leímos eso en Romanos 12? 3 al 8. A ver, vayamos. Miren, y díganme si la iglesia es como Romanos 12. Y si no, pues entonces ya no voy a estar diciendo nada porque, o a lo mejor estoy echando yo mentiras. Romanos 12, 3. Digo pues por la gracia que me has dado a vosotros que no tenga más alto concepto de lo que sí, de lo que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada, ¿quién, hermanos? A cada uno. Miren, Pablo habla de que nosotros debemos de ejercer de acuerdo a la medida de la fe que tenemos en nosotros. Amén. Y que los dones debemos de ejercitarlos. Primero, hermanos, antes Pablo de hablar de los dones, dice que nosotros debemos de ser congruentes con nosotros mismos, que lo que nosotros tenemos es de Dios y que eso no nos haga sentir más que los demás. Amén, me estoy explicando. Que si hay alguien que canta bien es por la obra y virtud del Espíritu Santo que está en él, amén, y que Dios le ha dado ese don, pero que no debe de pensar más de eso, sino con cordura. Miren, vamos a ver esto, que nosotros vamos a trabajar nuestro don con la medida que Dios nos ha dado de fe. ¿Quién entiende eso? Miren, primero tiene que entender esto: don es una cosa y fe es otra cosa. A ver, diga, don es una cosa y fe es otra cosa. Por ejemplo, un don puede ser una espada, pongámoslo como espada, y la fe, la capacidad de movimiento que tiene esa espada. ¿Sí? El don por sí solo no hace efecto. Tiene que estar en el hombre la fe, en la mujer la fe, para agarrar la espada y mover la espada. Al usar esa espada, dice la Biblia, que debemos de pensar con cordura de cómo es que la movemos. Si nosotros movemos esa espada con habilidad extrema, es porque tenemos el don de Dios y tenemos la fe de Dios. Entonces, ¿qué es nuestro? Nada es nuestro, porque el don proviene de Dios, o sea, la habilidad, y también la fe proviene de Dios. Amén. Amén. Es decir, que si nosotros tenemos el don de la música, del canto, uno es el don, pero otro es la fe que tengo en ese don y la realización del trabajo que voy a hacer en esa área. Así todas. Si yo tengo un don y no lo ejerzo, entonces no es don, no hace, ese don no hace nada, porque no, el hombre, la mujer no
está obrando de acuerdo a la voluntad de Dios, no tiene fe en Dios. Y ese don está opacado, no produce frutos. Y la Biblia dice que Dios nos ha llamado a producir mucho fruto. Juan 15:8 dice, cuando produzcan mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso les da mucha gloria a mi Padre. Veanlo como dice Juan 15:8 en esta versión. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Hermanos, cuando nosotros producimos frutos y muchos frutos y frutos verdaderos, entonces la gloria le es dada a Dios. Amén. ¿Se entiende eso? Dios, a través de Cristo, nos ha llamado a que produzcamos mucho fruto y ese fruto permanezca. ¿Sí? Porque Dios nos ha llamado a una fe y nos ha dado habilidades para que ejerzamos en la iglesia. Como prioridad en la iglesia debemos de ejercer nuestros dones y no estarnos amontonando todos aquí al frente, porque no son todos los dones, hermanos. Don de sabiduría, de paciencia, benignidad, bondad, fe, hay frutos del Espíritu también. Hay tantas cosas en la iglesia, pero no actuamos con fe y no estamos llevando a cabo una misión. La misión se titula este tema: misión. Amén. ¿Le gustaría a usted que la iglesia fuese como la iglesia primitiva? Yo sí, hermanos. Yo voy a orar a Dios y le voy a pedir perdón a Dios para que Dios me permita a mí ejercer lo que Dios me ha dado. Amén. Amén. Y cada uno sea responsable de ello. ¿Cómo podemos modelarnos a la imagen de aquellos creyentes? Bueno, teniendo fe, ¿verdad? Que Dios ayude a su iglesia, porque la iglesia no crece en número, o si crece en número, crece solamente en número y no en edificación. Pregunta última: ¿de qué manera podría nuestra iglesia equipar a los miembros para la obra del ministerio? Vean, hermanos, esta pregunta está muy hermosa. ¿De qué manera podría nuestra iglesia equipar a los miembros para la obra del ministerio? ¿De qué manera, hermanos? Pues ahí está. Que en la iglesia existan está la doctrina de los apóstoles, los profetas, ¿qué más? Evangelistas, ¿qué más? Doctores, ¿qué más? Y pastores. Y no solamente uno, nomás pastor. Que haya los demás dones en la iglesia. Amén. Y que los miembros de la iglesia sean equipados. Porque puede ser que sí haya esto en la iglesia, pero los miembros de la iglesia no respondan al equipamiento que está haciendo el grupo de hermanos, el grupo de creyentes que tienen estos dones. Amén, hermanos. Necesitamos trabajar mucho y pedirle a Dios que nos ayude y nos guíe a través de cumplir la misión que tenemos por delante. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y leemos la conclusión en esta tarde. Y después entonamos un canto y vamos a orar por los hermanos enfermos, necesitados. Y esperamos que podamos mañana visitar a nuestra hermana Cooper. Dice la conclusión: en el Getsemaní Jesús se sometió a sí mismo al Padre. Él estaba bien definido en su misión debido a que permitió que Dios dirigirle toda su vida para que el Espíritu Santo cumpliera su obra en él. Ahora, después de su oración, de su misión, Jesús declaró: consumado es. Juan 19:30. Sin lugar a duda, él tuvo éxito en su ministerio por la humanidad. El Espíritu de su Padre le condujo a enseñar la verdad y demostrar una vida de adoración. El
El Señor pasó su ministerio en comunión y servicio con sus 12 discípulos que terminaron de sacrificar todo por el mundo. Como cuerpo de Cristo somos llamados a continuar este ministerio, pero solo mediante su Espíritu, hermanos. Solamente por su poder. Amén. Vamos a entrar en un canto, hermanos. Vamos a llamar a los pequeños para que podamos terminar este servicio. Damos el canto y pasamos al frente y oramos para despedirnos. Amén. Vamos a levantar ahorita la lista de las oraciones para estar orando por ellas en esta semana. Amén, hermanos. Firmes y adelantes. Número 209. 209. Y vamos a orar, levantar la lista de oraciones. Firmes y adelante. Número 209. Vamos a hacer la lista de oraciones. Tome su asiento tantito. Vamos a orar por nuestra hermana Cooper, ¿verdad? Yo quisiera, si mañana pudiéramos visitarla, voy a ir a ver si puedo visitar a la hermana Cooper, porque ahí sacó una foto de su dedito, creo que leí le rasparon su dedito y vamos a estar orando por ella. Vamos a ver si podemos ir. ¿Quién más? Nuestra hermana Bernardina, seguimos orando, ¿verdad? Hermana Bernardina. Todavía hay hermanos que están de vacaciones. Vamos a orar con los hermanos que están de vacaciones. ¿Quién más tiene una petición, hermanos? También una petición de nuestra hermana Lola por sus nietos. Ajá. Que tienen una operación el 21 del mes que entra y el otro niño el 23. Okay. Entonces, vamos a estar orando por ellos. Muy bien. Vamos a estar orando. ¿Quién más, hermanos? ¿Alguien tiene otra petición que conozca? También por la salud de nuestra hermana Alma. A la hermana Alma también. Bueno, vamos a estar orando por ellos. Vamos a orar para despedirnos en esta tarde.
hermana Cooper, la hermana Bernardina, por los hermanos que andan de vacaciones, los nietos de la hermana Dora y la hermana Alma Rosa. ¿Alguien más, hermano? ¿Está completa la lista? Bueno, vamos a orar para despedirnos. ¿Les parece que pasamos al frente para despedirnos, hermanos, de esta oración? Y nos despedimos de rodillas, hermanos. Vamos a pedirle a Dios en esta tarde. Oremos, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, en esta tarde, Padre, hemos entendido tu mensaje, tu palabra, y hemos entendido que estamos equivocados y que debemos de estar alertas, teniendo temor de tu venida, Padre, y buscando tu dirección y tu Espíritu Santo, Padre. En esta tarde queremos suplicarte por toda tu iglesia, por todos los hermanos enfermos y los necesitados, Padre. En esta tarde queremos darte gracias porque nos permitiste reunirnos en esta tarde, del día de sábado, Señor. En tus manos ponemos a nuestra hermana Cooper, Señor Santo, bendice su estado, Padre, y permite que pueda estar mejor cada día, Padre. Ella ha tenido muchos problemas, muchas dificultades. Te suplico, Señor, porque tú estés con ellos, Padre Santo. En esta tarde también te suplicamos por nuestra hermana Bernardina, por sus enfermedades, por los que ella tiene, Señor, y que ella pueda estar también prontamente restablecida y pueda estar entre nosotros, Padre. Te suplicamos por los hermanos que andan de vacaciones también, por aquellos hermanos que tienen problemas y dificultades, Padre. En esta tarde también en tus manos depositamos a nuestra hermana Dora, Señor, que tú bendigas su vida espiritual y bendigas a sus hijos y a sus nietos, Padre, que ellos están un poco mal. Nosotros te suplicamos en esta tarde por ellos, Padre. Y también en esta tarde te rogamos, te suplicamos, Señor, por nuestra hermana Alma. Bendícela, Señor, y permite que pueda estar mejor cada día, Señor Santo. Nosotros confiamos en ti y confiamos en tu palabra, Señor Santo. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Amén. Ahora, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros. Amén.